Hola, ¿qué tal público de Otro Sitio? Una entrevista más. En esta vez estamos con un personaje muy controversial, tanto de la vida pública como ahorita en las campañas electorales. Estamos con el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, Rodrigo Arístides. Un gusto, muchísimas gracias por el espacio y saludo a toda tu audiencia. ¿Cómo estás, amigo? Primero que nada, ¿cómo te ha tratado Puebla? Muy bien, la verdad es que ayer arrancamos comiéndonos unas semitas deliciosas y bueno. ¿Las del Carmen o de las de dónde? No, las del Carmen son las buenas, están muy ricas y bueno, con su respectiva agüita y muy contentos de estar aquí en Puebla. Pues qué bueno, amigo, que empezaste con el pie derecho aquí en nuestra bella ciudad, nuestra bella capital de este estado, ¿no? Y primero que nada, amigo, preguntarte, hemos visto durante este primer mes de campaña que tú has desarrollado una narrativa en pro de la juventud, ¿Sí? En pro del desarrollo tecnológico y en pro de un cambio, digamos, generacional, transformador dentro de una institución sumamente rígida que ha sido el Poder Judicial durante décadas, ¿no? Desde su origen. Ahora bien, tú has, digamos, hecho un esfuerzo de comunicación muy valioso en este sentido. Pero a mí me gustaría comenzar sabiendo un poquito más de ti, de tu persona. Arístides, ¿qué representa? ¿Qué valores representa? ¿Cuáles son aquellos valores que como ser humano, que como persona tratas de transmitir día con día con la ciudadanía? Claro. Creo que suelta la pregunta como querías. El chicharrón era lo que querías preguntar. Pues, total, lo quisiste decir muy elegante. Sí, pero ¿verdad? Sí, a ver, así fue. Formalismos. Sí, justamente eso fue. Y así soy disruptivo y soy coloquial y busco siempre expresarme de una manera en la que pueda ser entendible lo que estoy diciendo. Y surge justamente toda esta narrativa o toda esta idea de comunicarlo de diferente manera a partir de una estrategia que yo utilizo como profesor. Soy profesor de la UNAM y con eso empiezo a contestar la pregunta de quién es Arístides. Soy profesor de la UNAM, de la Facultad de Derecho. Llevo 10 años dando clases. De hecho, este año me entregan ya la medalla de 10 años en la UNAM. Y parte de la estrategia pedagógica que utilizo es la analogía. Por ejemplo, cuando hablo de la reforma de derechos humanos, la de 10 de junio de 2011, donde cambió el artículo primero y se utilizaba antes la palabra otorgar y ahora se utiliza reconocer, les digo a los alumnos y alumnas, acuérdense de José José, acuérdense de la canción de Amar y Querer. Y siempre les digo, amar es sufrir, querer es gozar, ¿no? Todo el mundo me lo dice. Así como amar y querer es diferente o no significan lo mismo, otorgar y reconocer no significan lo mismo. Otorgar es el Estado es dueño de las garantías, te da una dádiva. Reconocer significa naces con derechos humanos. Claro. Con el paso del tiempo me encuentro con alumnas y alumnos y me dicen, oiga, profe, cada que estoy tomando Bacardí me acuerdo de los derechos humanos y se atacan de risa también, ¿no? Y lo mismo pasó hoy con la analogía del chicharrón. Cuando estaba yo con mis estudiantes les dije, a ver. Muy famosa, por cierto. Sí, y ahí dije, tengo dos opciones. Salir vestido frente a una cámara con un librero atrás y decir, soy Arístides Rodrigo Guerrero García, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Opción 2 era decir, ¿cómo comunico que cuento con licenciatura, especialidad, 2 maestrías, doctorado, estudios de inteligencia artificial en la Universidad de Chicago, estudios especializados en metodología comparada por la Universidad de Bolonia, un máster en la Universidad Complutense de Madrid? ¿Cómo lo comunico sin sonar presuncioso? Vamos a llevarlo a lo más absurdo que pueda haber, a una analogía absurda, y vamos a reírnos de nosotros mismos, el chicharrón. Y entonces ahí sale la idea de comunicar de mejor manera, pues que estoy preparado, ¿no? Y si te das cuenta, acabo de responder tu pregunta sin decir soy sino la idea era responder la pregunta también de una manera pues coloquial o en la que pueda ser más entendible. Fíjate que ese es uno de los puntos principales que yo quería tocar dentro de esta conversación contigo, porque fuera de ser una persona hábil dentro o docta dentro del área jurídica y pues preparada en ese sentido, también el jugar con los simbolismos es algo muy característico del mexicano, ¿no? Y sobre todo de aquellos que buscan ser representantes populares y líderes, ¿no? Claro. Independientemente de un cargo popular o hasta líderes de colonia, ¿no? Y para mí es importante que el acercamiento paulatino
digamos, de este controvertido sistema de justicia y aparte que tiene un lenguaje muy doctrinario, muy anquilosado, se acerca a la gente, ¿no? Porque esa es gran parte de la sustancia y del origen, corazón mismo, pues de ampliar y de llevar la democracia, la reforma, al sistema de justicia, ¿no? Y en ese sentido, amigo, yo quisiera que nos explicaras un poco más sobre tus propuestas para que este aparato que tú ya empezaste a desmenuzar, ya empezaste, digamos, a romper paradigmas, empezando con la comunicación, se haga en la vida práctica. ¿A qué me refiero? En los términos burocráticos, claro, en los términos de acercarla a los sectores más vulnerables y sobre todo de garantizar que se haga justicia, porque el más del 90% de los casos en México, pues prácticamente no llevan ni siquiera un proceso, ¿no? Claro. ¿Cuáles son estas propuestas que tú crees que se podrían implementar y como ministro de la Suprema Corte de Justicia te comprometes? Primero voy a acabar con el abogañol, porque pareciera que los abogados, y eso me lo decía una amiga, pareciera que no hablamos español, pareciera que hablamos abogañol, sí, porque utilizamos conceptos muy técnicos y a veces no explicamos de manera correcta ni siquiera en la sentencia y mucho menos en una sesión. No sé si has visto alguna sesión de la Corte en donde está precisamente el secretario de Estudio y Cuenta ahí, sí, ministras y ministras, doy cuenta del expediente, Honestamente, yo creo que es el trabajo más aburrido del mundo. Pero además lo hemos hecho aburrido los abogados, sí, lo hemos hecho poco entendible y pareciera que por creernos superiores, hasta palabras en latín utilizamos. Entonces creo yo que el derecho debe entenderse, yo le llamo el derecho a entender el derecho. ¿Y cómo lograrlo? Sí, con analogías, pero también con la cercanía que podamos tener en territorio. Una de las primeras propuestas que presenté, la presentamos en Tenejapa, en Chiapas. En tu arranque de campaña. En el arranque de campaña fue las sesiones de la Corte itinerantes. Yo no quiero ser un ministro de escritorio, yo quiero ser un ministro de territorio. ¿Y cómo llevo el territorio o cómo llevo la Corte al territorio? Sesiones públicas en espacios públicos. ¿No sería muy interesante que tuviéramos una sesión en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Imagínate en la máxima casa de estudios en Puebla. Imagínate, ¿no?, una sesión en un auditorio de la universidad donde estemos los 9 ministros, estudiantes, viendo la sesión y debatiendo un tema como lo puede ser la despenalización del aborto. Entonces, ¿tú te podrías referir a que la justicia también tiene que abandonar estos espacios de poder y descentralizarla? Claro que sí, claro que sí. De hecho, lo que voy a hacer es, yo ya no voy a sesionar siempre en Pino Suárez, en el Zócalo. Le voy a proponer a mis colegas ministros y ministras que sesionemos en Puebla, en Tamaulipas, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Chihuahua, en diferentes estados de la República. Pero además, cuando propuse esto, inmediatamente salieron, ¡ay, es un populista, es un populista! No, claro. Y yo les dije, a ver, no, a ver, vamos a ponernos serios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José, Costa Rica. A pesar de que su sede es en San José, Costa Rica, lleva a cabo sesiones in situ, es decir, en diferentes países. Imagínate que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionó en el Hospital Siglo XXI. Sesionó en el Palacio de Minería, sesionó en la Biblioteca Vasconcelos, ha sesionado en Argentina, en El Salvador, en diferentes países. ¿Por qué no la Corte Mexicana podría sesionar en el Hospital Siglo XXI? ¿Por qué no sesionar en la antigua cárcel de mujeres de Santa Marta, Catitla? Y eso que estoy proponiendo ya lo hice cuando fui comisionado presidente. Y fíjate que ese es un punto muy importante, sobre todo para aquellos actores que venimos digamos, de los espacios públicos, que buscamos por apropiarnos y por ser parte de ellos. ¿Por qué? Porque yo, como estudiante en una escuela pública, que un referente, que es un servidor público para empezar, venga a mi institución, venga como carácter de estudiante y ciudadano, como estudiante de Derecho, en un ejemplo, ¿no? Y yo tenga acceso a este tipo de situaciones, a este tipo de eventos, a este tipo pues sí, en este caso serían sesiones de la Suprema Corte, creo que me daría otro panorama del cómo mis jueces, cómo mis magistrados, cómo mis ministros, ¿sí?, se comprometen y atienden, digamos, causas ciudadanas, yo me siento representado, yo me siento en contacto directo con gente que imparte justicia, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes factores que nosotros ni siquiera teníamos en el radar como ciudadanos de a pie, porque la justicia siempre había sido muy elitista. Y mi siguiente punto era el siguiente.
tú también te hiciste muy famoso por ciertos personajes como Lorenzo Córdoba, como Chumel Torres, que denostaron esta forma, digamos, más popular con la que tú propones tu actuar, ¿no? Claro. Es decir, para ellos lo correcto, lo viable es ser popular, ser elitista, o sea, desde mi punto de vista, claro, ¿no? Eso ya es más personal. Claro. ¿No? Entonces, bajarlo a la ciudadanía, creo que ahí es donde se rompen muchos de estos paradigmas y es donde se siente la mayoría de estos actores incómodo. ¿Tú qué opinión te refiere a esto? Pues yo creo que si Chumel me está atacando significa que vamos muy bien, porque cuando Chumel ataca a un personaje público es que ya se le prendieron los focos rojos a lo que Chumel representa. Si Lorenzo Córdoba Vianello me está atacando significa que vamos muy bien, porque ya se le prendieron los focos rojos a toda una corriente de pensamiento elitista que representa, claro, a Lorenzo Córdoba Vianello. Lorenzo Córdoba además lo hizo utilizando recursos públicos, lo cual me sorprendió porque él se dice experto en derecho electoral. Imagínate, tuvimos la democracia mexicana en manos de una persona que hoy está vulnerando las propias leyes electorales. Lo hizo en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, descarado, además cínico el señor, en un evento público pagado con recursos públicos y en donde además presentó una solicitud de acceso a la información para ver si le pagaron viáticos y para saber si cobró la conferencia, porque Lorenzo cobra las conferencias y además muy caras, no tuvo suficiente con los 9 millones de pesos que se embolsó al salir del INE y con ganar más que el presidente, no tuvo suficiente con eso, sigue cobrando las conferencias, sigue cobrando de la UNAM bastante dinero. Adicionalmente, lo hace utilizando recursos públicos en un espacio público y atacando mi candidatura. Como experto en derecho electoral, él debería saber que en un evento que es pagado con recursos públicos no puedes hablar ni a favor ni en contra de una candidatura. Claro. Entonces replico a Chumel, a Lorenzo, bueno, a Chumel también, pero replico a Lorenzo sí, y le digo, a ver, le propongo algo, vamos a debatir. Deje de hablar mal de mí a mis espaldas en universidades y lo reto a un debate público. Vamos a debatir en una universidad y vamos a hacer un debate académico. Vamos a llevar o elevar el tema del debate a simplemente el denostar, ¿no? Y sí, pues, no ha aceptado, ¿no? Nuevamente reto a Lorenzo Córdoba a un debate público en lo público. Que ponga el día a la hora y ahí estaremos presentes. Pues es que creo que esto también es importante destacar, porque siendo personajes públicos y denostar contra estos, digamos, nuevas candidaturas emergentes que pues a lo mejor gran porcentaje a lo mejor de la juventud se siente representada contigo, pues sí es importante, pues si vas a hacer una comparativa, una descalificación, pues una serie de argumentativa, ¿no? Una serie de argumentativa válida, amigo. Y bueno, retomando un poco también de esto, de tu proyecto con la juventud, sobre el acercamiento a este sector tan importante en México, a mí me gustaría que nos especificaras un poco más cómo tus propuestas se pueden acercar, digamos, a este sector que tiene que ver con sectores universitarios, sectores académicos también, pero en aquellos sectores que no tienen acceso a la educación, que a lo mejor buscan impartir justicia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen algún tema laboral, algún tema en X materia del ámbito jurídico, pero no tienen los medios, ¿sí? ¿Cómo tú vas a llegar, por ejemplo, a una de las 7 comunidades indígenas de Puebla, a su juventud, que a lo mejor no tienen ese acceso, esas garantías? ¿Cómo tú puedes llegar y ofertar, digamos, tu plataforma, tanto política, porque ahora ya estás haciendo política, como de impartición de justicia? Voy a crear un programa que se llama Sembrando Justicia. Y Sembrando Justicia va a llegar a todas las comunidades del país a través de clases masivas de derecho constitucional, si hoy yo estoy en campaña entregando un folletito invitando a votar por el número 48, pues lo mismo vamos a estar haciendo durante el tiempo en el que estemos en la Corte, para lograr sembrar justicia y que el derecho pueda ser conocido por absolutamente todas y todos. Vamos a traducir la Constitución, leyes y jurisprudencia más relevante en las diferentes lenguas indígenas.
lo vamos a hacer a través y con apoyo de las radios comunitarias. Es más, vamos a impulsar muchas radios comunitarias para que nos ayuden a difundir la cultura jurídica. Y vamos a empapar a todo el país de la Constitución. Aristóteles decía en La Política, en su libro La Política, que resultaba necesario que todas y todos fuéramos tan adictos como sea posible a la Constitución. Yo soy un adicto de la Constitución y yo quiero generar esta adicción de la Constitución en absolutamente todo el país. Y voy a empezar yo, porque como buen profesor voy a salir de las aulas y voy a dar clases masivas en plazas públicas de derecho constitucional. Y a todas y a todos aquellos que quieran formar parte de mi ponencia, déjenme decirles que van a tener que también irse a comunidades indígenas a dar clases de derecho constitucional. Va a ser requisito, ¿eh? Así que quien quiera estar en mi ponencia va a tener que estar acompañando retribuir, algunos esfuerzos. Sí, ¿por qué no? Lo va a tener que hacer, explicar las sentencias, la pedagogía de la justicia. Sí. Pues perfecto. Y también, amigo, en este mismo ámbito digamos, de la aplicación de tu formación, de tu proyecto en el territorio, pues ahora también te has convertido en un personaje de la vida pública. Vas por un cargo de representación popular. Y eso se asume un compromiso que no cualquiera está dispuesto a hacer, porque se necesita mucha vocación, compromiso y honestidad, ¿sí? Y en ese sentido, tú te estás comprometiendo en todo el país a impartir justicia, a regresar, ¿sí? A regresar y comentarle a la gente qué se ha hecho, cómo se ha avanzado, cómo tu plataforma ha avanzado en estos años, digamos ahorita que en un futuro, si es que llegas como ministro en la Suprema Corte, ¿cómo le vas a hacer para asumir tus responsabilidades como ministro, que no es cualquier cosa, y regresar a todas las comunidades del país? Porque un político asume esa responsabilidad cuando busca el voto popular. Sin embargo, no todos lo cumplen. Tenemos 500 diputados en San Lázaro y yo creo que contados son los que regresan a sus distritos, ¿no? Tenemos gobernadores que luego se asumen otros papeles y ya no hacen recorridos al interior de su estado. ¿Tú cómo le piensas hacer asumiendo todas estas responsabilidades que son de mucha importancia para la vida pública? Ya lo hice cuando fui comisionado presidente en el Info de la Ciudad de México. Resolvíamos alrededor de 120 a 150 recursos de revisión por semana. Pero eso no implicaba que dejáramos de ir a las alcaldías, eso no implicaba que dejáramos de sesionar en el metro, de ir a las universidades, de difundir la cultura de la transparencia y protección de datos personales. Entonces creo yo que con un muy buen equipo de trabajo, naturalmente siendo muy técnicos también en los propios criterios que empecemos a implementar, naturalmente va a ser por etapas. En una primera etapa sí vamos a tener que estar muy concentrados en el nuevo modelo de sentencia que vamos a elaborar, pero vamos a trabajar con inteligencia artificial. Ojo, no voy a sustituir a los secretarios de estudio y cuenta por un robot, no se trata de eso, pero sí voy a utilizar la inteligencia artificial como un mecanismo, una herramienta de búsqueda de precedentes para lograr resolver de manera muchísimo más ágil los asuntos, pero el fondo sí lo debe seguir estudiando el secretario de estudio y cuenta y el ministro naturalmente. Perfecto, amigo. Y para ir cerrando esta conversación que nos hiciste el favor de tener con el público de Otro Sitio, ¿cuál es tu mensaje para Puebla? ¿Qué te comprometes con las y los poblanos? Pues agradecerle a Otro Sitio naturalmente, invitarles a que voten por el número 48 en la boleta morada. Les van a entregar una boleta similar así y van a poder anotar 5 números de mujeres y 4 números de hombres. Yo soy el número 48 en la boleta morada. Y una vez que lleguemos a la corte, para todos nuestros amigos y amigas de Puebla, les voy a platicar que vamos a crear el Spotify de la justicia. Así como funciona Spotify, en donde tú puedes elegir por cantante o género musical, tú vas a tener un Spotify de la justicia. Vas a poder elegir por ministro o por temática de sentencia. Por ministro le vas a poner Arístides Rodrigo Guerrero García, le vas a dar clic y te va a arrojar mis sentencias más relevantes. El algoritmo te va a arrojar a partir de los intereses que hayas buscado. Si eliges por temática o género musical, en este caso temática de sentencia, por ejemplo, le vas a poner despenalización del aborto. Y te va a arrojar las sentencias y criterios y cómo hemos votado
los ministros en temáticas como la despenalización del aborto. Y de esta manera vamos a comunicar de mejor manera la justicia. Así como Spotify nos permite encontrar la música que más nos gusta, el Spotify de la justicia nos va a ayudar a encontrar las sentencias que más nos interesen. Pues mira qué interesante, amigo. Nos llevamos de esta conversación pues muchas propuestas muy buenas, innovación, desarrollo, conciencia social, y aparte pues un repertorio de diferentes proyectos a futuro que en su caso que llegues pues estaremos compartiendo y también exigiendo, ¿no? Así tiene que ser. Por nuestra parte, muchas gracias por esta conversación. Público de otro sitio, esperemos vernos pronto. Muchas gracias y bueno, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Muchas gracias, amigo.